para poder seguir estudiando los principios del reino. En estas últimas semanas hemos estado tocando principios importantes para entender cómo es que funciona el reino. Y seguimos con el tema sus códigos. En esta semana nos toca la parte número 4. Pero para recordar un poco, la semana pasada lo que vimos fue la palabra. Y hoy continuamos con esto, la importancia de la palabra de Dios. Así que vamos a empezar con nuestro tema. Si buscamos en nuestra Biblia, en el capítulo 1, versículo 1 al 5, haz una pausa y búscalo. Bueno, ahora que ya lo tienes, vamos a leer. Yo aquí tengo de 2 versiones y las voy a unir para que podamos entender. Como tú sabes, la semana pasada empezamos con este versículo, donde dice: en el principio era el verbo, que es la palabra, y el verbo, la palabra, era con Dios, y el verbo, la palabra de Dios, era Dios. Esto parece algo confuso, porque si lo vemos desde el punto de vista de nuestro entendimiento, no logramos comprender. Porque hay 2 cosas importantes que quiero que enfaticemos en esta noche. Y es la pregunta. Y el verbo, la palabra, era Dios. Pero también nos dice, y el verbo era con Dios. Y es algo que no podemos entender. Porque dice, el verbo era Dios. Pero en el otro pedazo nos dice, el verbo era con Dios. ¿Cómo puede ser? Era y estaba con Dios. Porque parecen 2 verbos diferentes. Pero para entender esto, voy a usar un ejemplo. Hoy ustedes están recibiendo este video. Pero ese mensaje no soy yo. Pero dentro del mensaje estoy presente. Porque estamos hablando como que estuviéramos unidos en nuestro hogar. En estos momentos difíciles, en la cual no nos podemos ver personalmente, esto es importante. Porque los mensajes han estado llegando del corazón de cada una de las personas. En estos momentos difíciles, seguimos nosotros presentes y en la lucha. Y esto es algo importante que debemos de entender. No podemos separar a Dios de la palabra, porque claramente nos dice que la palabra era Dios. Pero hoy podemos decir, la palabra es Dios. Si seguimos viendo, en estos mismos versículos, Juan también nos habla de el principio. Al igual que como lo podemos ver en Génesis capítulo 1, verso 1. En Génesis 1:1 dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. En ambos versículos, tanto en Juan como en Génesis, nos habla del principio. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿Qué es el principio en ambos casos? En Génesis, este principio habla del inicio del tiempo. Miremos, en Génesis 1:5 nos dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde de la mañana de un día. Recuerda que nos enriquecemos en este estudio cuando leemos de varias versiones, porque en ellas hemos encontrado otras palabras sinónimas
que nos hacen entender más y mejor el tema. En Juan 1, 2 al 5 también nos aclara de qué es este principio. En el versículo 2 nos dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el verso 5 nos dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero pongamos atención en el verso 2, donde dice: este era en el principio con Dios. En el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. En el verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si nos enfocamos en el verso 3, nos habla acerca de que por Él fueron hechas las cosas. Entonces, si analizamos esto, el principio que menciona Juan es entonces antes que el principio de Génesis. Entonces podemos entender que Jesús es la palabra y estaba antes de la creación. Habla entonces Génesis, cuando nos dice el principio, es del tiempo. Porque si ustedes recuerdan, el tiempo nosotros lo medimos por el día y la noche. Pero cuando nos habla Juan del principio, Jesús ha estado, está y estará siempre, porque Jesús es eterno. Si leemos en 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo les hizo una pregunta a los creyentes, a los de Corinto. Dijo: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y esta es una pregunta muy importante, porque aquí ya nos dice dónde está Jesucristo. Porque dice: Jesucristo está en vosotros. Pero ¿qué significa esta frase? ¿Y qué importancia tiene para nuestra vida cristiana hoy en día entender que Jesucristo está en nosotros? Y es necesario que nos demos cuenta de este hecho tan importante. Cristo no está meramente fuera de nosotros, está en nosotros. Y si recordamos que Jesucristo es la palabra viva, entonces, si lo traducimos, Jesucristo, que es la palabra, está en nosotros. Así que es algo importante que podamos entender que Él no está fuera de nosotros, está en nosotros. Y esta es una buena noticia. Está en nosotros, está dentro de nosotros. Y yo no sé qué te puedes imaginar, pero si nos permitieran quemar cohetes, quemaríamos cohetes, porque es algo importante. Jesús no está lejos, Jesús está en nosotros. Pero a veces nos cuesta entender esto, porque cuando vamos nosotros a la iglesia, vamos a buscar a Cristo, vamos a buscar la presencia de Dios.
Y este es un pensamiento equivocado que tenemos, porque Jesús está en nosotros. Cuando nosotros vamos a la iglesia o en estas reuniones, Jesús está con nosotros. Así que es algo importante que podamos entender. Y por eso es de que en nuestras reuniones dominicales se nos dice que lleguemos temprano, porque si no hacemos que Jesús llegue tarde. Y hay otros versículos que nos respaldan esto. Los vamos a ir leyendo poco a poco. Y recuerda que por cada versículo vamos a hacer una pausa para que los podamos leer. La primera es: busquemos en Romanos 8 del 10 al 11. ¿Ya lo leíste? Ahora miremos el siguiente. Segunda de Corintios 4, 6 al 7. Siguiente, Gálatas 1 del 15 al 16. Ahora Gálatas 2, 20. Efesios 3, 17. Y así vamos a encontrar varios versículos que respaldan que Jesucristo está en nosotros. Y por eso Pedro le hablaba a los judíos. Si miramos en 2 de Pedro 1, 19, 21, nos dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es algo importante que entendamos que tenemos la palabra más segura. A ella es la que tenemos que buscar, porque en estos momentos difíciles nos da seguridad. Y nos dice claramente también que es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hay situaciones en las que tenemos dudas, que no sabemos qué hacer, pero tenemos que buscar en la palabra de Dios, porque esto nos dará claridad en todo lo que nosotros tenemos. Pero ¿cómo es posible que Cristo esté en nosotros? Si nosotros somos pecadores. Pero esto Dios ya lo tenía planeado, y por eso hizo un plan que le conocemos como el plan de salvación. Y en ello encontramos que primero, Dios Santo se encarnó como un hombre. Dios decidió convertirse en un hombre como nosotros, para que estuviera expuesto a las mismas tentaciones que nosotros estamos. Ahora, su deseo es morar dentro de la humanidad. Y por eso se hizo hombre, llamado Jesucristo. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Ese es el segundo inciso de su plan.
Jesús decidió morir en la cruz por nuestros pecados. Y en esta semana, precisamente, es una semana donde muchos recuerdan esto, la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo por cada uno de nosotros. Pero mediante su muerte redentora, somos perdonados de nuestros pecados y traídos a un nuevo Dios. Por eso es que Jesús decidió morir para que hoy fuéramos salvos. El tercer día sabemos que Jesucristo resucitó. Y ese es el otro plan, el tercer inciso, porque Jesucristo se levantó victorioso entre los muertos. Y por eso decimos que Jesucristo no está muerto. Pero en la resurrección de Jesucristo vino a ser el Espíritu vivificante, el Espíritu que vive, el Espíritu que ahora sabemos que está dentro de nosotros. ¿Y qué debemos de hacer? Debemos de profundizar en estos versículos. Léelos despacio. Tú tienes la grabación. Tú puedes tener este vídeo y volver a repasar esto. Porque es importante que entendamos esta palabra que vimos el día de hoy, de que Jesucristo está en nosotros. Para que no lo andemos buscando en otros rincones. Jesucristo está en nosotros. Y también debemos de buscar otros versículos similares que nos ayuden a profundizar más. ¿Por qué es importante esto? Porque darnos cuenta de esto enriquecerá nuestra experiencia y disfrutar a diario a Cristo de forma práctica. Tú puedes tener este vídeo y volver a repasar esto, porque es importante que entendamos esta palabra que vimos el día de hoy, de que Jesucristo está en nosotros, para que no lo andemos buscando en otros rincones.